Ya estoy grabando, perfecto. Entonces, lo que nos menciona este teorema es que, por ejemplo, nosotros podemos reescribir, voy a anotar la solución por aquí, un segundito. Ok, tenemos la solución. Ok, lo que nos menciona es que nosotros podemos reescribir el polinomio p de x como, un polinomio que puede ser, por ejemplo, un L de x multiplicado por el divisor, que en este caso va a ser x menos 2 por x más 3, perdón, x menos 3 más un resto, ¿ok? Que ese resto puede ser un polinomio o no, ¿ok? Eso es importante. No necesariamente ese resto es un valorcito numérico. Estoy haciendo esto por aquí. Ya, perfecto. ¿Ok? Entonces, insisto con ello, ese resto no necesariamente va a ser un valorcito específico como un real o un entero o así. Puede ser un polinomio con grado 2, grado mayor, grado uno, grado cero y así. ¿Ok? Entonces eso es bien importante. En base a esto, vamos a despejar r de x, que, insisto, va a ser un polinomio. Y así, esta, entre comillas, formulita o teorema nos quería reescrito de la siguiente forma. Perdón, esto iba al revés. Iba así. Perfecto. Ok. Entonces, ya tenemos despejado lo que sería r de x. Ok. Entonces tenemos ahora solamente un pequeño detalle a decir, es el siguiente. Ok. Em, Vamos a analizar un poquito para darnos cuenta de qué grado debería ser r de x. Ok. Una de las informaciones que nos dicen, que voy a anotar en específico con rojo, que lo voy a anotar más por el lado derecho por aquí, es que si yo, bueno, p de x, si yo lo divido por x menos 2, voy a poder reescribirlo con el teorema del resto y voy a obtener nuevamente, no sé, un polinomio q de x por x menos 2, que sería el divisor, más un resto. ¿Ok? Que ese resto, en este caso, va a ser resto igual a 6, si no me equivoco. No, era resto igual a 10. De esa forma. ¿Ok? Entonces, salen en el chat un poquito y le respondieron. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En este caso, tenemos una multiplicación de polinomios, perdón. Tenemos esta multiplicación de polinomios donde el grado va a ser por lo menos 1, ¿cierto? ¿Por qué nos damos cuenta que independiente de que no conozcamos q de x, va a ser una multiplicación de polinomios de grado 1? Porque el resto, en este caso, está, bueno, acompañado de un x elevado a cero, o no tiene x. ¿Y qué es lo que nos dice el teorema del resto? Que siempre, en todo caso, el resto va a ser el mismo grado que esta multiplicación de acá, menos uno. ¿Ok? Entonces, en este caso, como tenemos, bueno, una multiplicación de polinomios y el resto está acompañado de x elevado a cero, se puede asumir también que esta multiplicación va a ser como máximo de grado uno. ¿Ok? Así, pasa exactamente lo mismo con qué cosa, con la otra división que nos habían pedido, que era exactamente por aquí menos 3, pero ahora nuevamente nos va a arrojar un polinomio distinto que puede ser, por ejemplo, no sé, un z de x por x menos 3 más 6x a la cero. ¿Ok? Entonces, insisto que esta multiplicación siempre va a ser de un grado menor. ¿Ok? En este caso de lo que pueden ver. Así, podemos asumir también, en base a lo que acabamos de hacer, que r de x va a ser un polinomio de grado uno. ¿Ok? Y los polinomios de grado uno tienen en específico una forma, una construcción. ¿Ok? Entonces, r de x es un polinomio de grado uno
y lo podemos reescribir como lo siguiente. R de x igual a un ax más b con a, b perteneciente a los reales. ¿Ok? Solamente por el argumento que habíamos dicho hace unos minutitos. De esa forma, si ahora tomando esta nueva reestructura, o bueno, esta reescritura de R de x y la aplicamos al teorema del resto o a lo que habíamos despejado del teorema del resto, que sería todo esto, nos va a quedar lo siguiente. ¿Ok? Que aquí ya sale bastante más rápido el ejercicio. ¿Ok? Entonces tenemos la reescritura de R de x y así, reemplazando, nos queda lo siguiente. ¿Ok? Donde ahora vamos a hacer bastante uso de qué cosa, de la información que nos están dando según qué cosa, el enunciado. ¿Qué nos dice el enunciado? Que si yo evalúo P en 3, lo voy a anotar con rojito. Si yo hago P de 3, me va a quedar un resto igual a qué cosa, igual a 6. Y por otro lado, si yo evalúo P en 2, me va a quedar un resto igual a 10. ¿Ok? ¿En dónde específicamente nos dicen eso? Ahora lo leemos, nos dicen que si al dividir el polinomio x menos 3, se obtiene resto igual a 6. ¿Ok? Eso, en otras palabras, que podríamos analizarlo de otra forma, donde si x menos 3 es una raíz, que en específico el valor sería x igual a 3, es una raíz del polinomio, si yo la reemplazo en el polinomio voy a obtener un valorcito igual a 6. ¿Ok? Eso sería como entenderlo de otra forma, y es en específico lo que acabo de notar en rojo. ¿Ok? Que es las pistas que nos da el ejercicio para poder hacerlo. Esto es muy importante, ¿ok? Si yo evalúo el polinomio en 3, nos da un resto 6, o sea, resultado igual a 6, y si yo evalúo polinomio en 2, me va a dar un resultado igual a 10, ¿ok? De esa forma, vamos a tener dos ecuaciones, donde tenemos que si x vale 3, nos va a quedar lo siguiente. Nos van a quedar 3a más b igualado a p evaluado en 3, pero p evaluado en 3 es igual a 6, ¿cierto? Y todo el lado derecho, que sería todo esto que está acá, se nos va a 0, ¿ok? Entonces aún así lo voy a anotar, nos quedaría 0, y esto nos va a quedar que 3a más b es igual a 6, ¿ok? Por otro lado, si x es igual a 2, nos va a quedar que 2a más b va a ser igual a 10 más 0 nuevamente, y esto va a quedar como 2a más b igual a 10, ¿ok? De esa forma nos van a quedar un sistema de ecuaciones de dos variables, perdón, eh, de dos ecuaciones. ¿Por qué da 0 en la derecha? Porque estamos evaluando en este polinomio de acá x igual a 2 o x igual a 3. Donde si yo evalúo x igual a 2, esto es 0. Y si yo evalúo x igual a 3, esto de acá va a ser 0. ¿Ok? Solo por eso. De esa forma, tenemos el sistema. eh, el sistema va a ser el siguiente. De 3a más b igual a 6. Y 2a más b igual a 10. Entonces tocaría resolver este sistema ahora mismo para poder obtener los valorcitos específicos de A y B. Donde, insisto, aquí ustedes pueden hacer lo que el método que ustedes quieran. El más rapidito para mí es restarlas, que sería, tenemos 1 y 2. Entonces si hacemos 1 menos 2, nos va a quedar A, B menos B. Y bueno, lo voy a anotar todo en general, que sería 3A más B menos 2A menos B igual a 6 menos 10. Ok, y esto va a ser A igual a menos 4. Ya tenemos el primer valorcito. Ahora nuevamente pueden hacer el reemplazo tanto en 1 como en 2, siendo 1 y 2 las ecuaciones que ya tenemos descritas. Entonces tenemos que así
a igual a menos 4 en este caso 2, nos va a quedar lo siguiente. Va a ser 2 por menos 4 más b igual a 10. Y esto va a ser, bueno, menos 8 más b igual a 10. Y así b va a ser igual a 18. ¿Ok? Entonces ya tenemos los valorcitos de a y b y ya encontramos el resto. Así que voy a aplicar un por lo tanto. Por lo tanto, si a es igual a menos 4 y b es igual a 18, r de x va a ser igual a ¿qué cosa? Menos 4x más 18. Y quizás un poquito, eh, si lo podemos reescribir de una manera más linda a la vista, esto podría ser 18 menos 4x. Un poquito más agradable, siento yo. Si tengo un p de x y lo evalúo por cualquier número, el resultado de p de x me da distinto de 0. Ese sería su resto. Asimismo, Luis. Eso mismo es lo que estamos aplicando ahora. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos están pidiendo desde un principio ahora. Hallar el resto que se obtiene de dividir p de x por x menos 2 multiplicado por x menos 3. ¿Ok? No sé si ahí tienen alguna duda respecto a lo que acabamos de hacer. Yo creo que lo más complicado de este ejercicio tenía que ver con asumir r de x como una x más b. ¿Ok? Asumirlo como un polinomio de grado 1. Porque en el caso de que no lo hubiéramos asumido como un polinomio de grado 1 y lo hubiéramos asumido como un resto cualquiera o un resto en específico como un valorcito puntual, que no hubiera quedado r igual a p de x menos todo lo demás, y eso hubiera sido r igual a 6 o en su defecto r igual a 10. Entonces ahí hubiéramos entendido una... Eso no hubiéramos llegado a ninguna parte. Hubiéramos llegado a que r es igual a 6 y que r es igual a 10. Entonces no llegamos a ninguna parte no entendiendo que r de x debía ser un polinomio de grado 1. Ok, denme un segundito. Ok. eh, Miren, lo que pasa es que nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos, por ejemplo, aquí en el lado derecho, tenemos que el teorema del resto siempre nos va a dar un resto con un grado menor a 1 que esta multiplicación de polinomios. ¿Ok? Entonces, siempre que eso suceda, vamos a tener un grado igual al de la multiplicación menos 1. ¿Ok? Y realmente, más que la multiplicación de los polinomios en este caso, lo podemos ver también como el grado en específico de x menos 2 y x menos 3. ¿Ok? Y eso quizás podemos extenderlo a asumir todo esto que acabamos de hacer por aquí. ¿Ok? ¿Por qué digo que x podemos solamente asumir el grado como estos dos variables que están aquí? Solo por el hecho de que el polinomio que sería en este caso r de x va a ser solamente un 10x a la 0. Entonces, como el polinomio x menos 2 está elevado a 1, el polinomio r de x va a tener el mismo grado menos 1. ¿Ok? Entonces es el jueguito que vamos haciendo. Realmente, no sé si se los comentaron igualmente en clase esto del teorema del resto, que siempre el resto va a ser en grado menos 1. Si el resto fuera x, los factores serían cuadráticos entonces. Asimismo, Luis, asimismo, siempre hay ese juego. ¿Ok? O sea que si fuera 10x al cuadrado, sería de grado 3, exacto. Sí, sí, sí. Me dicen, me han hecho una pregunta, no sé si se eliminó. Ah, ok. En la parte final, ¿por qué es 18 menos 4x? Ok, vacancito ahí para la gente que está entendiendo. Cualquier duda igual me pueden mandar por mensaje en privado. Si es que les das vergüenza preguntar por el chat o el chat de voz.
Ok, ¿por qué da un resto igual a esto? Lo primero que hicimos fue asumir, o en base a lo que habíamos comentado recién, que r de x sí o sí debía ser un polinomio de grado uno. ¿Ok? ¿Cuál era lo siguiente a obtener? Los valorcitos de a y b. ¿Ok? ¿Cómo nosotros obtenemos los valorcitos de a y b? Utilizando la información dada por el enunciado, donde lo más relevante del enunciado nos decía que si nosotros evaluábamos el polinomio que estamos dividiendo en este caso por 3 iba a ser igual a 6, y si lo evaluábamos en 2 iba a ser igual a 10. ¿Ok? Eso es bastante importante, y en base a esa información dada por el enunciado podemos calcular los valorcitos específicos de a con b. Y de esa forma, en base a obtener, bueno, dos ecuaciones, podemos resolverlas, y como tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, el sistema se puede resolver, y así obtenemos específicamente los valorcitos de a y b. ¿Ok? En el caso de que hubiera sido x cuadrado, es que igual hubieras reemplazado por el valorcito, entonces en sí no te quedaba una x cuadrada en alguna parte. Aún así, todo eso se transformaba en un valorcito numérico. ¿Por qué? Porque estamos evaluando polinomio en un valor dado. ¿Qué una Este duda? ejercicio en particular está, o sea, no está en ninguna parte porque realmente no sé si lo podrán visualizar porque fue de un ensayo de PEP que se hizo, si no me equivoco, el año pasado, el primer semestre del año pasado o el semestre pasado. Entonces, no sé si lo podrán ver, porque yo lo puedo ver porque tengo el poder para verlo en virtual, pero no sé si ustedes. Y dime nomás. A mí me queda una duda, por ejemplo, al final pusiste, bueno, 18 menos 4x. ¿Sí? Por ejemplo, el profe en clase decía que igual era importante el orden, que ¿Ok? primero tenías que el número que no tenía, o sea, que no tenía una acompañado de una x, que era solamente ese número libre, ¿Ok? tenía que ir sí o sí al último, como por un tema de orden. Él enfocaba mucho el orden, o da lo mismo en este caso. Pucha, mira, realmente como si él te está pidiendo el orden, dejémoslo solamente para cumplir con eso, pero en estricto rigor son exactamente lo mismo. Es, insisto, solamente Claro, un argumento del tema de orden. Quizá a sí, tu profe le puede parecer eso. mejor o no, pero son lo mismo y yo igual aceptaría ambas respuestas. Pero en base a eso, vamos a dejarlo en el lado izquierdo solamente, para cumplir con la estructura de cómo se vería un polinomio de grado uno. Vale, no quería cambiarlo, solamente No, era no, la sí, pregunta tranquilo. si era válido o no, para Sí, no sí, tener drama es después. absolutamente válido, pero igual ahí depende de tu profe. Si él te dice que prefiere que se vea, que esté ordenado el polinomio, igual es recomendación hacerle caso, si él te lo está diciendo más que yo. ¿Ok? Entonces, mejor dejémoslo ahí como el polinomio ordenadito. ¿Ya? Eh, ¿Alguien hizo el sistema igual? ¿Está bien el sistema o no? Yo diría que sí, ¿no? Si la restamos. Sí, está bien. Que una persona me haya dicho que le había dado un valor distinto, pero igual lo veo bien. Perfecto. Entonces, nada, pues, un poquito de retroalimentación respecto al ejercicio. Bien importante, lo que hayamos destacado por aquí, esto en rojo, que si me dicen que el polinomio al dividirse por algo en específico me da un resto tanto, si yo reemplazo el polinomio por esa raíz, voy a obtener el resto que me están dando desde un inicio. ¿Ok? Eso es bien importante. En base a eso, nosotros pudimos calcular los valorcitos de A y B en particular. Así que ojo con eso y siempre ven atentos a lo enunciado porque no nos dan eso porque sí. ¿Ok? Entonces, eso. Creo que es lo más importante que rescato más del ejercicio, más que ver que el polinomio era de grado uno y así. Entonces, ese sería el ejercicio. Y para que alcancemos bien, en este ejercicio no me voy a concentrar tanto. Y ya en los últimos tres que nos quedan, sí me voy a concentrar más y hacerlo más calmado. ¿Ok? Así que ahora sí me voy a tomar mi tiempo. ¿Ok? Así que vamos con el segundo. No sé si antes hay alguna duda respecto al ejercicio anterior antes de que continuemos. ¿Alguna duda por ahí? ¿O seguimos nomás? Estaba solamente comentando que me vamos a concentrar más en los otros ejercicios. No hay otra forma de hacerlo. Pucha, quizás dándole vuelta, seguro que sí, pero ahí
Claro, depende de cada uno igual. Esa es una forma que yo les muestro con lo cual lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces ahí depende de cada uno cómo lo quiera ver. En todo caso, cualquier tipo de división de polinomios quizás no hubiera servido por el hecho de que no conocemos P de X. Entonces, cualquier resultado que hubiéramos tenido en ese caso realmente no hubiera sido útil. No podíamos llegar a nada intentando aplicar alguna regla de división porque no llegamos a nada más que aplicar teorema al resto y en base a ahí empezar a ahondar un poquito más. ¿Ok? Lo del grado 1 lo voy a dejar un poquito más al final de la ayuntía, así que dejemos este ejercicio un poquito en pausa, sobre todo el tema del grado 1 y para que continuemos con los siguientes, porque me urge mucho alcanzar a terminar por lo menos los tres, va a ser el de polinomios, de conjuntos y el de lógica, y así cualquier persona que esté en problemas aún con la uno lo dejamos su tiempito al final. ¿Ok? No sé si les parece bien, para que avancemos bien respecto al ejercicio. Así que cualquier persona, insisto que se puede quedar al final y lo vemos de nuevo. ¿Sí? ¿Les parece bien? Ya, vale. Ok, ok. Vamos con el siguiente entonces. Ahora sí, más calmaditos. Nos piden, y ahora sí en este no les voy a mostrar las dos formas de poder resolver este ejercicio, pero sí la más sencilla y la otra que obviamente va a ser más larga. Nos piden ahí los valores de K importantes, los reales, para que al dividir el polinomio P de X igual a todo eso que es muy grande por X cubo más uno, el resto sea igual a 5. ¿Ok? ¿Algún, algo que les gustaría hacer en particular respecto a este ejercicio? ¿Qué opinan? ¿Qué se le ocurriría a ustedes hacer en este caso? Está brígido, ¿vale? El ejercicio, pero igual es bien similar a algo que hicimos, o bueno, no que yo hice, sino es algo que aparece igual similar en la guía. ¿Ok? Rufina no fallo por aprender. Resolver la división y al final llegar como, no me acuerdo cómo era, un cuadrado de binomio o algo ¿Ok? así, y ¿Ok? resolverlo. Y eso igualarlo a 5, ¿o no? Y ahí Sí, encontramos el eso mismo. valorcito. Hay un Perfecto. ejercicio parecido en la guía. Dale, vacancito. Sí, ese mismo de hecho estaba hablando. ¿Ok? Así que, nada, pues. Eso en particular, les voy a comentar una formulita, ¿ok? Y para que lo puedan pensar de esa forma. En este caso, siempre pueden aplicar un algoritmo de división, ¿ok? El algoritmo de división, en este caso, bueno, en el caso más ideal, en particular, les va a arrojar al final valores que solamente van a depender de K, ¿ok? Y todos esos valorcitos de K van a tener que volarlos a 5. ¿Cuál es el problema de aplicar, de seguir ese camino? Que hay que aplicar un algoritmo de división que potencialmente igual va a ser largo, ¿ok? Vean el polinomio. Es 3x a la quinta más 4x a la cuarta menos 2k cubo x al cubo más k cuadrado dividido en 2, bla, bla, bla. Y eso hay que dividirlo por x cubo más uno. Potencialmente todo se puede ir del tirón en el caso donde la persona que hizo el ejercicio estuviera de buenas, o en caso contrario, tenemos que empezar a resolver cada factorcito en específico, haciendo potencialmente muchas sumas, restas, multiplicaciones y así. Entonces, ese es un camino a seguir, no hay duda, pero vamos a hacer un camino nuevamente bastante más piola, con ¿qué cosa? El teorema de la división nuevamente. ¿Ok? No sé qué les parece. Y insisto que todo este tipo de ejercicios que les tienen un valorcito de cada tal que al dividir los polinomios sea igual a 5 pueden seguir tanto esos dos caminos donde aplican el algoritmo de división, potencialmente puede ser bastante largo o sale al tiro, o en su defecto aplicamos el teorema. ¿Ok? Entonces, vamos con la solución. ¿Ok? Entonces, aplicando el teorema del resto, tenemos lo siguiente. Nosotros queremos dividir el polinomio p de x
por x al cubo más 1. Perfecto. ¿Y qué nos dice el teorema del resto? Que p de x se puede escribir como la multiplicación de un polinomio que no conocemos, que en este caso lo voy a denotar como L de x, multiplicado por su divisor, que sería x cubo más 1, más un resto, que en este caso posiblemente pueda ser de grado 2, así que lo voy a evaluar como r a la menos 1. Perdón, evaluado. Wait, aquí todavía no voy a hacer énfasis en el resto, sino que lo voy a dejar como r de x solamente. Luego vemos en qué valorcito reemplazamos. ¿Ok? Perfecto. Tenemos esto así. ¿Ok? ¿Qué más sabemos o cómo podríamos ampliar un poquito más esta, entre comillas, ecuación? Podemos escribir como tal el polinomio p de x, ¿ok? Que lo voy a hacer, lastimosamente. Lo voy a anotar completo, pero para mí es mucho más fácil porque puedo llegar y copiarlo así. Y todo esto lo vamos a igualar a qué cosa? A este polinomio L de x multiplicado por x cubo más 1 más el polinomio R, que potencialmente puede ser un polinomio o no. En este caso debería hacerlo sí o sí. ¿Ok? Tenemos esto así. Antes, ¿nosotros qué habíamos aplicado? Habíamos aplicado algo en particular que nos decía que si nosotros reemplazamos por un valor dado el polinomio, vamos a tener un resto en particular. ¿En este ejercicio se podrá aplicar lo mismo? ¿Sí o no? En este caso sí se puede aplicar lo mismo. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que al dividir el polinomio p de x por x cubo más 1, el resto debe ser igual a 5. Entonces, si yo reemplazo en p de x la raíz del polinomio divisor, voy a obtener el resto igual a 5. ¿Ok? Entonces, la pregunta a responder para poder reemplazar el polinomio o toda la ecuación en general por un valorcito de x es esto. Cuando x al cubo más 1 se hace 0. ¿Ok? Es lo mismo que habíamos hecho antes, que era esto de evaluar P en 3 va a ser igual a 6 y P en 2 va a ser igual a 10. La pregunta, ¿por qué es P en 3 y P en 2? Porque nos dicen que al dividir P de X en X menos 3, se obtiene resto igual a 6. Entonces, si yo reemplazo X igual a 3 en P de X, voy a tener que P de 3 va a ser igual a 6. Y así sucesivamente con X menos 2, y en este caso aplica para el ejercicio nuevo. ¿Ok? Donde X va a ser igual a menos 1. Ahí como dice Patrick. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto de esto? De esa forma, gentecita, si yo reemplazo P en menos 1, debería obtener un resto igual a 5, que es lo que nos está pidiendo en particular el ejercicio. Que el resto debe ser igual a 5. En el caso de que aquí hubiera otro numerito o alguna otra variable, la reemplazamos y listo. ¿Ok? Que P evaluado en la raíz va a ser igual a ese resto que nos están pidiendo. ¿Por qué 5? Porque aquí nos piden que el resto sea igual a 5. Por eso. No sé si te queda más claro. Igual eso es solamente por enunciado. ¿Ok? Que el resto sea igual a 5 puede variar. ¿Ok? ¿Por qué es igual a 0? Porque estamos buscando las raíces del polinomio divisor. ¿Ok? Que el polinomio divisor también va a ser una raíz del polinomio p de x. ¿Ok? Independiente si esta raíz al evaluarla nos da resto o no. Ok, noto harta confusión respecto a lo que acabo de hacer el x cubo más 1, así que quizás deberíamos atacar un poquito ahí. Eh, Vamos a ir por partes, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dice el enunciado? Tenemos que x cubo más 1 divide
a p de x, ¿cierto? Esta nota, lo que tenemos de, anotado, ¿se entiende bien? Que x cubo más 1 divide a p de x. Sí, ahí por favor, toda la gente que no lo entiende, que me dé feedback. Ok, perfecto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver también? Que si esto ocurre, la raíz, o en su defecto, las raíces de x cubo más 1 también serán raíces del polinomio p de x. ¿Ok? Aquí la única exclusión es que si nosotros hacemos la raíz, bueno, o buscamos las raíces, en este caso el polinomio p de x no va a estar igualado a cero. ¿Por qué no va a estar igualado a cero? Porque sí o sí debe quedar un resto que nos están pidiendo por enunciado. ¿Ok? Entonces esa es la única exclusión que estoy haciendo. En este caso, no lo divide totalmente por el hecho de que el resto no es igual a cero. ¿Ok? Entonces, de cierta forma está un poco mal escrito, pero a lo que quiero llegar es que sí o sí, si uno divide al otro, las raíces se comparten de cierta forma. ¿Ok? Independiente de si a p de x tenemos un resto o no. ¿Ok? Eh, es más visual hacer la división larga que la cuadrática, cuando resolver la cuadrática o la de cero se sacan los valores. Exacto. Pero eso igualmente es lo que se hace en la guía. Entonces, eh, realmente no, igual queda largo. Entonces, solo por ello prefiero no seguir con ese camino y Una, mostrarles este, que una potencialmente puede ser pregunta. un poco más difícil. Dígame. El x cubo más uno se puede dividir por el p de x, ¿verdad? Quedaría más largo, pero igual, entre comillas, debería dar. De hecho, sí da, pero queda bastante más largo por el hecho de que tenemos que hacer la división entre p de x y x cubo más uno. Y ahí ustedes pueden aplicar cualquier método de división que a ustedes les parezca conveniente, ¿cierto? Pero insisto que prefiero mostrar esta forma porque siento que es un poco no más, más sencilla, pero hay otra forma de hacerlo. ¿Ok? Les dije una forma de hacerlo y pueden seguir esta también. Insisto que igual ambas, si no me equivoco, están detalladas en la guía, pero por lo menos la de división larga, sí o sí, está detallada en la guía. ¿Ok? De esa forma, buscamos las raíces de x menos 1, o sea, de x cubo menos 1. Entonces tenemos que, cuando x cubo menos 1 es igual a 0, si x es igual a menos 1. ¿Ok? Pero, esto es importante que lo voy a anotar con rojo, pero, y lo voy a subrayar, si reemplazo p en menos 1, este da el resto pedido. O sea, p de menos 1 igual a resto. ¿Ok? Eso es lo que, a lo que quiero llegar. ¿Ok? Donde el resto pedido en este caso va a ser el que está en rojito, que es igual a 5. ¿Ok? Entonces quizás el tema de la explicación de que ambos son raíces, o que el polinomio divisor, las raíces del polinomio divisor también serán raíces del polinomio p de x, en parte no es tan así, por el hecho de que cuando hablamos de raíz, va a hacer que el polinomio se, se va a cero, pero en este caso va a ser igual al resto, ¿ok? Pero ahí hago el mea culpa de que quizás no encontré unas mejores palabras para poder explicar esto, ¿ok? Entonces por eso hago bastante énfasis en esto que está en rojo, ¿ok? Debido a que sí o sí va a dar el resto pedido, ¿ok?
En el caso de que, insisto, un polinomio divida completamente a otro polinomio, el resto va a ser igual a cero, pero en este caso nos están pidiendo un resto, ¿ok? Y nos dicen que da resto igual a 5. Entonces sí o sí se cumple esto que está en el cuadradito. ¿Ok? Todo lo que acabo de escribir es solamente em, para entender mejor la idea de por qué estamos buscando las raíces de x cubo menos 1. ¿Ok? Para así poder reemplazar estas raíces acá. Entonces, una vez que estamos acá, en todo esto, ya podemos reemplazar por la raíz de x cubo más 1 para así poder hacer todo a cero. ¿Ok? O en su defecto, si lo que les acabo de decir no les convence tanto, eh, pueden buscar o despejar r de x. Bueno, en este caso r de x no, porque r de x ya lo vamos a conocer, sino que cuando esto se va a hacer cero. Y esto se va a hacer cero siempre y cuando x cubo más 1 sea cero. ¿Y por qué no lo otro? L de x. Porque L de x es un polinomio que no conocemos y potencialmente en este ejercicio no lo vamos a conocer tampoco. ¿Ok? Así que en base a eso, vamos a reemplazar por x igual a menos 1. ¿Ok? Entonces, si reemplazamos por x igual a menos 1, toda la ecuación va a tornar la siguiente forma, donde lo voy a anotar por aquí y después lo bajo. ¿Ok? Va a ser 3 por menos 1 elevado a 5 más 4 por menos 1 elevado a 4 menos 2 k al cubo por menos 1 elevado a 3 más k medios por menos 1 al cuadrado menos 14 por menos 1 multiplicado por k menos 4 por menos 1. Todo esto igualado a L evaluado en menos 1 por menos 1 al cubo más 1 más el resto evaluado en menos 1. ¿Ok? De esa forma, demos un segundito, lo voy a dar todo para abajo y lo resolvemos bien. Ahora sí, estamos aquí. Da resto igual a 5 cuando se evalúa en menos 1 porque supone que x igual a menos 1 es una raíz. Sí, ¿ok? Por eso. De esa forma, gentecita, todo esto que está multiplicado por L de x, o en este caso L de menos 1, se va a igualar a 0, ¿cierto? O sea, en particular, este polinomio se va a igualar a 0 y luego toda la multiplicación se va a ir igual a 0. Y ahora la pregunta es, ¿este resto cuánto debería ser, gente? Viendo el enunciado ahí, ¿qué resto deberíamos poner ahí? 5, ¿cierto? Es el resto pedido, que es 5. ¿Ok? Y ahora vamos a ir por partes. ¿Ok? Vamos resolviendo en conjunto todo esto. Tenemos que esto va a ser, nada, menos 3, ¿cierto? Más 4, más 2k al cubo, más k cuadrado medios, más 14k, más 4. Todo esto igualado a 5. ¿Ok? Ahí estamos. Donde, nada, esto va a ser 2k cubo más k cuadrado medios más 14k más 5. Todo esto igualado a 5. De esa forma, y buscamos cuándo esto se va a hacer 0 para así poder hallar el valorcito de k específico. Y esto va a ser cuando, bueno, todos estos valores dependientes de k sean igual a 0. De esa forma. Entonces, ¿qué nos tocaría ahora? Resolver esta ecuación
que tenemos aquí. ¿Ok? Lo primordial que sale a la vista es que podemos factorizar por k, ¿cierto? De esa forma nos quedaría el polinomio 2k al cuadrado más k medios más 14. Todo esto igualado a 0. ¿Por qué es más 5? Porque es 4 más 4 menos 3. Y eso sería 8 menos 3, que es igual a 5. ¿Ok? Entonces, ahora que llegamos hasta aquí, ¿hay alguna duda por ahí? ¿Algo que no esté claro? ¿Todo bien? ¿Alguna dudita? ¿No? ¿O seguimos? ¿El 5 cuál específicamente, bicho? ¿El del resto o el 5 o este 5 de acá? El 5 que está más a la derecha, este de acá, ¿no? Ese 5 sale del resto, que el resto debe ser igual a 5. ¿Ok? Que es en particular lo que menciono aquí, que el resto pedido es 5. Entonces, independiente el grado que pueda tener, no sé, por ejemplo, R, sí o sí debe ser 5. Y exacto, te lo están dando en el enunciado. Te piden que el resto sea igual a 5. ¿Ok? Ese 2x al cubo debería ser negativo. Puede ser que sí. Y no, queda positivo. Menos 1 al cubo da menos 1. Y menos 1 por menos 1 ahí da positivo, ¿cierto? ¿Todo bien ahí? ¿Ok? ¿Alguna otra duda que exista por ahí, gentecita, antes de que continuemos? Consulta, Dime. lo que factorizaste, ¿Sí? porque factorizaste por K y adentro te quedó una cuadrática. ¿Sí? ¿Eso lo puede igualar a cero? Así ¿No? mismo. Sí, también. No. Ok, vale, gracias. Dale, dale. Bueno, entonces, ahí como nos dijo el compañero, ahora podemos simular dentro, perdón, lo que sería el paréntesis igual a cero. ¿Ok? Recuerden que estamos buscando todos los posibles valores tal que esa multiplicación de igual a cero. Ya encontramos uno, pero por ahora lo voy a ignorar. Y vamos a resolver esta ecuación que está aquí. ¿Ok? Perfecto. Así que ahora, ¿qué les gustaría hacer para resolver esta ecuación? Yo lo multiplicaría, lo dividiría por 2 todo realmente. SK medios, está bien o no. Bueno, igualmente pudieron haber sacado quizás un 2 de aquí, factorizando. Lo voy a hacer más bajito. Y esto hubiera sido 2k multiplicado por k cuadrado más k partido en 4 más 7 igualado a 0. Ahí, sí, ¿cierto? Y ahora nada, pues sería responder la misma pregunta que habíamos hecho antes, que cuando este argumento, el del paréntesis, se va a igualar a 0. ¿Ok? Entonces, tienen diversas formas de poder resolver este ejercicio en particular, eh, tanto usando la formulita general o por otro lado, completando cuadrado. ¿Ok? Y yo en este caso me tinca más completar cuadrado, solamente para que lo practiquemos un poco, siendo que no sé qué les parece si completamos cuadrado en este ejercicio, donde me gusta mostrar siempre que esta formulita de la de x más y al cuadrado va a ser x cuadrado más 2xy más y al cuadrado. ¿Ok? Entonces queremos llevar toda esta ecuación que está acá a algo de esta forma. ¿Ok? ¿Tenemos el término al cuadrado? Lo tenemos. Perfecto. Tenemos un 2 por xy, que en este caso sería un 2 por k algo,
No lo tenemos, ¿cierto? Entonces tenemos que aparecer aquí algo como 2 por algo por otra cosa. De esa forma, si nosotros reescribimos el término del medio, sería lo que nos dice el compañero, que sería 2k, 2 por k, por un octavo, ¿cierto? Donde este sería el término x y este sería el término y. Aquí lo habían dicho en el chat. Así que está perfecto. Si nosotros resumimos, o perdón, simplificamos esto, nos va a dar exactamente lo mismo que era k cuartos, que era lo que teníamos desde un principio. ¿Ok? Entonces ahora la respuesta, o bueno, la pregunta a responder, o lo que nos faltaría, sería, ¿tenemos el término al cuadrado? No lo tenemos. Por ende, hay que sumarlo. Así este término va a ser 1 partido en 8 al cuadrado, pero a su vez tenemos que restarlo, ¿cierto? Es un 1 conveniente. Y bueno, está dando vueltas el 7 por ahí. Esto va a ser igual a 0. Una vez que ya tenemos esta estructura, ya podemos resolverlo como k más 1 octavo al cuadrado, ¿cierto? Y todo esto va a ser igual a 1 partido en 8 al cuadrado menos 7. De esa forma, ¿cierto? Así, si seguimos desarrollando un poquito más el ejercicio, esto va a ser 1 menos 7 por 8 al cuadrado partido entre 2. Pero tengo una pregunta para ustedes. El argumento que tenemos en el lado derecho, que sería 1 menos 7 por 8 al cuadrado partido entre 8 al cuadrado, perdón, ¿va a ser positivo o va a ser negativo? Va a ser negativo, ¿cierto? Entonces, si tenemos un término negativo y le aplicamos una raíz cuadrada, ¿qué significa eso? Imaginación. No están los reales, muy bien. No están los reales o en su defecto está lo imaginario. ¿Ok? Pertenece al conjunto complejo. Pero yo lo voy a decir solamente, como lo dijo Patrick, que estos valorcitos de k, que en particular son dos los que vamos a encontrar ahora, no van a pertenecer a los reales. ¿Ok? Solamente ¿por qué? Porque tenemos aquí, en este lado, un valorcito que es sí o sí negativo. De esa forma, nos remontamos un poquito arriba, ya con todo el desarrollo hecho, obviamente, tenemos que k no va a pertenecer a los reales. Para el paréntesis en particular, insisto, el paréntesis. K no pertenece a los reales. Ahí como decía Patrick. ¿Por qué? Por todo el argumento que acabamos de decir, que al aplicar una raíz cuadrada a un negativo nos va a dar un valorcito que no pertenece a este conjunto. Así, solamente nos va a quedar con un valorcito en específico que va a ser el k que estaba multiplicando desde un principio, que era solamente k. Entonces, por lo tanto, k va a ser igual a 0. O bueno, para que la división entre el polinomio p de x y x cubo más 1 sea de resto igual a 5, se debe cumplir que k debe ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, nada, igualmente el ejercicio igual salió un poco rápido aplicando este teorema. Así que realmente que se los recomiendo porque así se aligeran bastante el tiempo. ¿Ok? Más uno en un control que el tiempo siempre está en juego. Les recomiendo bastante que puedan aplicar esta forma. Y si no hubieran aplicado esta forma, recuerden que también hubieran podido aplicar, hacer la división y hubieran llegado a la misma ecuación. ¿Ok? Que, bueno, 2x cubo más k cuadrado dividido entre 2 más 14k debía ser igual a 0. ¿Ok? Hubieran tenido que resolver sí o sí esa ecuación. Entonces, hasta ahora, ¿hay alguna duda por ahí? ¿Algo que no haya quedado claro? Insisto que hubieran podido seguir dos caminos, pero este potencialmente es más rápido. Así es, Vicente. En este caso, raíz, no sería tanto por el hecho de que nos daría que p al elaborarlo en -1 sería igual a 5. ¿Ok? Pero como lo expliqué yo, de cierta forma sí sería raíz y aplicaría ese teorema.
¿ok? Pero está más o menos la explicación. Lo quise hacer de esa forma, lo expliqué con estas palabras solo porque no encontré unas mejores. Pero hago la insistencia en esto, ¿ok? Que P evaluado en esa raíz va a ser un resto. ¿Por qué dio un octavo? ¿Dónde específicamente? El un octavo, Nelson, salió de completar cuadrado, ¿ok? Entonces por eso aparece un octavo al cuadrado y así. No sé si te queda más claro. Pudiste haberlo hecho también con fórmula general, pero ya depende de ti. Y este ejercicio, ¿cómo quedaría para hablar en fórmula general? Hubiera quedado menos b más menos b cuadrado menos 4c partido entre 2. A. Y la raíz te hubiera dado negativa también. Entonces ahí automáticamente también sabes que a través de fórmula general tampoco hubiera tenido k's pertenecientes a los reales. Ese k que quedó fuera del paréntesis no podría usarse para decir que k es igual a 0. Y sí, efectivamente, y fue lo que noté en el ladito derecho, que lo voy a pasar por aquí abajo. ¿Ok? Que el único que nos sirve es k igual a 0. ¿Ok? ¿Dónde podrías encontrar este ejercicio? Pucha, es que este ejercicio lo hice yo eh, con inspiraciones en lo que han visto ustedes. Entonces, realmente es primera vez que aparece. Pero es exactamente lo mismo de la guía, pero le aumenté le aumenté un grado más y eso, realmente. Entonces, solamente eso. Eh, claro, Javier, está perfecto, pero el único tema de por qué no estoy usando los K imaginarios tiene que ver con el argumento del enunciado, que aquí te dicen que K debe pertenecer a los reales sí o sí. Entonces, si aquí estuviera un K solamente, sí o sí hubiéramos tenido que buscar esos K imaginarios. ¿Ok? Entonces es importante ir respecto al enunciado, que el enunciado truculento nos hizo no tener que calcular esas raíces imaginarias. ¿Ok? Pero sí o sí nos hubiera quedado una raíz de 1 menos 7 por 8 al cuadrado partido en 8 al cuadrado y menos un octavo. Y bueno, todo más menos, obviamente. Pero eso. No sé si hay alguna duda por ahí, algo que no haya quedado claro para que vayamos con el siguiente. Sí, hay ayudantías toda la semana, Jocelyn. Todos los lunes hacemos ayudantías. Así que también va a haber uno para el web. Pero la próxima semana va a ser día martes. Así que ahí ojito con eso. ¿Ok? Igualmente voy a avisar. Lo que tengo escrito lo voy a mandar, sí, por los grupos yo creo. Voy a intentar mandarlo al tiro, en lo posible. Disculpa, profe, Dime. ¿y no podría existir la posibilidad de que haya una excepción de que en vez de que se haga un día martes, se haga el fin de semana o algo así? O sea, obviamente respetando la disponibilidad de usted y su horario. Para la prueba, podría, o sea, Eh, como em, en vez de hacerla el lo- martes, como alguna ¿Sí? fecha antes. Espérame, ¿antes te refieres? ¿Pero cuándo es la prueba? Antes de la PEP. ¿Pero la prueba de álgebra uno cuándo es? Eh, creo que no sé, o el martes, el miércoles, no sé qué día. El miércoles. Pero de 2 semanas más, po. Ah, ya, Y ya. sí, pues entonces la próxima semana yo la voy a hacer el Ah, martes ya, súper. y la Mm, subsiguiente la voy a hacer el lunes, porque hay ya, un conflicto de horarios para que tengan ayudantes antes de la PEP de cálculo. Con el Moja y hicimos muchas, ese arreglo. Así que muchas tranquilo. gracias. Van a tener sí o sí por lo menos 2 más antes de la ayudantía, la PEP. Así que tranquilo. Ok. Entonces, ¿alguna duda respecto al ejercicio? ¿Sí? ¿Todo bien? Para que vayamos al siguiente. Nos quedan dos. Uno de lógica y otro de conjuntos. Ok. Si no hay más dudas, vamos con el siguiente. Ok, aquí estamos. Lo que sí quiero saber, ¿qué opinan de este ejercicio? ¿Qué opinan del ejercicio este en particular?
Bueno, este ejercicio igual lo hice yo, así que lamento si igual puede tener alguna pifia por ahí el ejercicio. Lo lamento si tiene alguna pifia, pero en lo posible les voy a mostrar un camino a seguir para resolver este ejercicio. Ok. Así que, así que démosle con todo. Lo que sí, algunas sugerencias, se aceptan sugerencias. Es muy parecido a uno que parece que está por ahí, que hicimos, si no me equivoco, la semana pasada. O antepasada, una de esas 2 semanas le hicimos. ¿Sugerencias para poder empezar el ejercicio? ¿No hay sugerencias? Ok, partamos entonces. Nos piden determinar, bueno, primero vamos a leer el enunciado bien. Nos definen A, B y C pertenecientes a los reales y nos dan esos 3 puntitos que son información posiblemente relevante para lo que tenemos que obtener. Que debemos obtener el valor en específico de la cardinalidad de la unión de A, B y C menos la cardinalidad de A unión B. La n es cardinalidad, así es, bicho. Eso es cardinalidad. ¿Ya? Entonces, bueno, en este tipo de ejercicios es bastante parecido a lo que vimos unas ayudantías pasadas, que en particular se los voy a mostrar, que no me acuerdo, esta fue la ayudantía 5, fue la ayudantía 4. Sí, miren, el ejercicio número 2, ¿les parece parecido a lo que tenemos? ¿Les parece parecido o no? El ítem 2, ¿cómo les parece en lo absoluto parecido? ¿Se parece a algo? Igual yo los veo como iguales, Sí, se ¿no? parece. Nos definen unos puntitos y nos piden determinar el valor de una resta de cardinalidad. Así que igual se parecen bastante. ¿Ok? Así que nada, vamos por partes. Lo primero que nosotros necesitamos es obtener el valorcito de la cardinalidad de la intersección de A, perdón, unión de A, unión B, unión C, ¿cierto? Que va a ser en particular esto. Pero nosotros conocemos una fórmula para esa cardinalidad. ¿Se la saben esa formulita o no? Y también les voy a anotar otra formulita por acá, por si acaso vaya a salir, que la cardinalidad de A unión B va a ser la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la intersección de A inter B. ¿Ok? Ahora, si nosotros lo expandimos a la intersección de 3 conjuntos, perdón, la unión de 3 conjuntos, va a ser bastante parecido, pero tiene sus diferencias. ¿Ok? Ahora debemos restar las intersecciones, que va a ser A intersección B menos B intersección C menos N intersección, perdón, la cardinalidad de A intersección C. Y lo único distinto que tiene en esta vez trabajar con 3 conjuntos es que debemos sumarle la cardinalidad de la intersección de los 3. Perfecto. ¿Ok? En parte podríamos tomar que tenemos una ecuación, que sería la cardinalidad de la intersección de los conjuntos, perdón, la unión. Ahora vamos a hacer la cardinalidad de A unión B, ¿ok? Que ya lo había anotado arriba, que es la cardinalidad de uno más el otro, menos la resta de que la cardinalidad de la intersección. ¿Ok? Entonces, ¿será que con lo que ya tenemos, gente, llegamos a algo? ¿Qué opinan?
tenemos como las cosas quizás no suficientes, tenemos que verlo todavía, pero tenemos ya lo que nos están pidiendo, que sería esto. Tenemos esta formulita, la tenemos esta formulita, la tenemos, pero nos falta esto. ¿Cómo lo podríamos hacer? Todo lo primero, todo lo que está en el primero, no, ahí en este caso, esto que está acá es una resta, ¿ok? Es una resta, debido a que estamos hablando de valorcitos en específico. La cardinalidad entrega un valor, ¿ok? No es con un conjunto la cardinalidad. Miren, si nosotros se resta lo que nos da cada casa, ¿ok? Ahí me gusta, ahí me gusta. Lo que dijo Benjamín. Si esta es una ecuación y esta es otra ecuación, nosotros podemos restarlas. Podemos hacer perdón, 1 menos 2. Y esa forma nos va a entregar la cardinalidad de la unión de los tres conjuntos menos A unión B. Y claro, ahora el único problema es que debemos reescribir todos los términos, ¿cierto? Que lo voy a hacer para que vayamos por paso. ¿Ok? Lo voy a anotar un poquito más abajo. Lamento si ahora no se ve mucho, pero denme un segundito. Ok, ahí estamos. Y ahora debemos restarle lo que sería todo esto que está aquí. Debemos restárselo. ¿Ok? De esa forma nos va a quedar menos la cardinalidad de A menos la cardinalidad de B más, perdón, aquí va un menos la cardinalidad de A inter B. ¿Ok? De esa forma, si ahora nosotros empezamos a simplificar todo lo que nos estaban dando desde un inicio, nos quedaría que, logrando un poquito, esta cardinalidad de A sí o sí se nos va, ¿cierto? La cardinalidad de B también se nos va. Y por último, la cardinalidad de la intersección de A con B también se nos iría. De esa forma, nos quedaría restante la cardinalidad de C menos la cardinalidad de la intersección de B con C menos la cardinalidad de A intersección C más la cardinalidad de la intersección. Perfecto. ¿Por qué se van? Porque estamos restando 1 con 2. Por eso. No sé si te queda más claro ahí, Joaquín. Estamos... Bueno, ahí Jason te respondió. Perfecto. Gracias, Jason. Agradecido. Ok. Entonces tenemos esto. ¿Qué les tienen que hacer ahora? Analicemos un poquito las cosas que tenemos y analicemos el enunciado, lo que nos da. Primero, nos piden la cardinalidad de C. La cardinalidad de C no la conocemos. Nos piden la cardinalidad de la intersección de B con C. La conocemos. Nos piden la intersección, perdón, la cardinalidad de A con C. No la conocemos. Y por último, nos piden la cardinalidad de la intersección de los tres. Eso potencialmente sí lo conocemos, debido a estas dos. ¿Ok? Pero ¿hay alguien que le gustaría hacer otra cosa más? ¿Habrá algo o alguna otra ecuación que podríamos sacar? Cosa de poder eliminar sí o sí. ¿Qué cosa? Este C, por ejemplo. Ahí también bastante útil lo que nos dan aquí. Podríamos sacar el valor de C. ¿Cómo podríamos sacar el valor de C?
¿Podríamos calcular el valor de C o no? Yo la verdad es que lo dudo en ese caso. ¿O sí? ¿Qué opinan los demás? En ese caso tenemos que eh, esta cardinalidad de acá va a ser 2, 4, 5. Va a ser 5, ¿cierto? Entonces nos queda que n de A u C va a ser igual a 5. Pero en base a eso, ¿podríamos tener que la cardinalidad de C en específico? Yo la verdad es que digo que no, por el hecho de que estamos hablando de una unión. Cuando nosotros hablamos de unión, todos los términos que se repiten de A con C, o sea que por ejemplo hay un A en el conjunto A y en el conjunto C, se cuenta solamente una vez en la cardinalidad de la unión o en el conjunto unión. Es por eso que, por ejemplo, C podría ser exactamente el mismo conjunto, podría ser, no sé, un A, y n de C va a ser igual a 10, pero la cardinalidad de unión de C con A va a ser igual a 5. Entonces, independiente que, si era 7, lo lamento ahí, era 7, era 7. Independiente de que nosotros tengamos este dato en particular, que era de que es igual a 7, no podríamos obtener la cardinalidad de C. Ok, insisto por el mismo argumento que acabo de decir. Ok, bueno, hay algo que quizás no estamos visualizando o quizás es como poco intuitivo y es, veamos qué más, qué otra fórmula podríamos aplicar, pues. Si ya aplicamos la cardinalidad de tres conjuntos y aplicamos la cardinalidad de A unión B, podríamos aplicar, no sé, la cardinalidad de A unión C. Yo creo que podría ser, ¿o no? Porque ya nos están dando el dato de que se está utilizando. Ya la están utilizando. Entonces, vamos a definir una tercera ecuación. Ok. Denme un segundito que voy a bajar todo esto. Denme un segundito, por favor. Estamos. Entonces, vamos a definir una tercera ecuación que va a ser en la unión de A con C, donde esta unión va a ser la cardinalidad de A más la cardinalidad de C menos la cardinalidad de A intersección C. ¿Ok? Y esas son cosas que potencialmente estamos utilizando, o por lo menos nos dan el dato. Si se dan cuenta, nos dan la cardinalidad de la intersección, la unión de A con C, y ahora la estamos calculando a través de formulita. Perfecto. Les tinca si nuevamente restamos ahora todo este resultado que acabamos de obtener con la ecuación 3. Así potencialmente podríamos deshacernos de esto y esto. Y nos quedarnos con cosas que sí o sí conocemos. ¿Les tinca o no les tinca? Ahora, si restamos la ecuación número 3, nos va a quedar lo siguiente. La cardinalidad de esta unión menos la cardinalidad de esta unión menos la cardinalidad de A unión C, y que ahora va a ser igual a todo esto que teníamos desde la resta de 1 con 2, ok, menos la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de A intersección C. De esa forma, ¿ok? Donde si ahora nosotros desarrollamos lo que acabamos de hacer,
nos va a quedar lo siguiente. Las Cs se nos restan, ¿cierto? O sea, se nos van, pero nos sale de regalo un n de A. Ok, perfecto. El n de B inter C también lo mantenemos. Y también nos quedaría la cardinalidad de esta intersección. Ok, perfecto. Tenemos esto así. Ahora, conocemos la intersección. Bueno, perdón. Conocemos la cardinalidad de A. La conocemos. Conocemos la cardinalidad de la intersección de B con C. La conocemos. Y potencialmente el tercer valor también lo conocemos. Pero la pregunta es, ¿estamos dando el valor de lo que nos están pidiendo? ¿Es esto lo mismo que esto que está acá? Coloqué n de B en vez de n de C. ¿Dónde? Ah, ya me di cuenta, me di cuenta. Gracias, gracias. Sí, perdón. Eh, Mm, Dame un segundito. ¿En dónde? Me perdí, me perdí. se me Coloqué olvidó. n A la de B derecha, en por la aquí. recta. Ah, ya, ya. ¿Por qué? Ahí sí. Porque me las comí. Ahí sí, ¿cierto? Perfecto. Tú me las Ahora, ofreciste y me las comí. alguien con el micro abierto, dame un segundito. Que tú me las ofreciste y yo me las comí. Ahí sí. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos ahora? No tenemos aún lo que nos están pidiendo, pero estamos a punto. ¿Qué les tienen que hacer? ¿Qué harían ahora? Ahí lo que nos piden y lo que tenemos. Bueno, y también la información que nos dan. ¿Qué hacemos, gentecita? Bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser sumar la intersección de, perdón, la unión de A con C. ¿Ok? De esa forma, vamos a tener que la cardinalidad de A unión B, unión C, menos la cardinalidad de A unión B, va a ser igual a menos la cardinalidad de A, menos esta cardinalidad, y voy a anotar al medio la cardinalidad que acabamos de sumar, y nos quedaría así. Y ya llegamos a lo que nos estaban pidiendo. ¿Qué opinan de eso? Tenemos que nos piden esta resta y ya la tenemos. Ahora, solamente con valores que ya conocemos. ¿Ok? Donde esta cardinalidad la conocemos, esto en particular también lo conocemos, y esto estamos a punto de conocerlo. ¿Ok? De esa forma, analicemos un poquito más lo que nos dice este enunciado. ¿Ok? Primero nos dicen que A va a ser igual a la intersección de B con C. De esa forma, A va a ser igual a todo esto. ¿Ok? Y ahora, como estamos hablando de cardinalidades, tenemos que la cardinalidad de A va a ser igual a 2, 4, 5. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos que, si nosotros intersectamos A, B y C, nos va a dar exactamente el mismo conjunto que tienen A, o en su defecto, la intersección de B con C. De esa forma, tenemos que esta intersección va a ser lo mismo que A, B, C, D y E. Y si ahora calculamos su cardinalidad, va a ser igual a 5 nuevamente, donde recuerden que la cardinalidad de un conjunto va a ser contar cada valorcito en específico. ¿Ok? ¿Se puede hacer algo con el menos cardinalidad de B inter C? Eso es lo que estamos viendo ahora, Antonio. Ahí me responden otra duda, que por qué n de A quedó negativo. Eso, Diego, queda porque estábamos restando lo que sería esta unión. ¿Ok? Entonces, esa unión
tiene como argumentos todo esto. Y de ahí sale la menos cardinalidad de A. La ecuación 3 la planteamos nosotros también. Tanto como planteamos la ecuación 1, 2, también planteamos la ecuación 3. No sé si hay alguna duda hasta ahora. Está brígido el ejercicio, si sean honestos. Está confuso, está brígido, tiene muchas cosas que hacer. Ok, pero hay feo, ¿no? Por lo menos podemos resolver las dudas ahora que estamos así como todo en conjunto, así en la ayudantía. Es bastante largo el ejercicio, pero bueno, perdón. Eh, Entiendo que el ejercicio se vea muy terrible y está siendo potencialmente muy largo, lo entiendo, pero insisto que todo este tipo de ejercicios que son así brígidos les sirve harto para que puedan desarrollar mejor ejercicios más sencillitos, que expandan un poquito la forma en que ven los ejercicios. ¿Ok? Entonces, lamento si está muy largo, de verdad lo lamento, pero insisto que es importante que se le ocurran hacer este tipo de cosas, porque, por ejemplo, en esta ayudantía número 4 hicimos exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, definimos la cardinalidad de A unión B y la cardinalidad de B unión C. Entonces, ahora estamos haciendo exactamente lo mismo, pero con la cardinalidad de la intersección de de la unión de tres conjuntos. Entonces, entiendo que está difícil, pero démosle. Recuerden que cualquier duda me pueden consultar, así que vamos a ir con el ejercicio, ¿ok? Para que terminemos con el de lógica y así puedan descansar. Así que por mientras, continuemos. Recuerden que cualquier duda, por favor, envíenmela, mándenla y para que no se queden con la duda. ¿Ok? Entonces, nada, pues reemplacemos los datos que ya conocemos. Esto va a ser igual a la cardinalidad de A era menos 5. Perfecto. La resta, perdón, la suma de esto la conocemos también. Va a ser igual a 2. Y por último, la cardinalidad de la intersección de esos tres conjuntos también la conocemos. Va a ser igual a 5. De esa forma, lo que nos están pidiendo desde un inicio nos da igual a 2. Entonces obtuvimos el valorcito particular de la resta entre esas cardinalidades. ¿Ok? Entonces ahí estaría listo el ejercicio. Eh, sí, estuvo brígido, pero nada. ¿Qué valía 5, Diego? La cardinalidad de A. Recuerda que siempre que te piden cardinalidad es contar el conjunto, contar los elementos del conjunto. ¿Faltó el más abajo? ¿Dónde? Ah, vale, gracias. Ahí sí. No entendí por qué la intersección de las tres te dio 5. Porque aquí la intersección de las tres era A, B, C y D y E. ¿Cachai? Entonces, tú al contarlos nos da 5. Si te refieres a por qué te dio que la intersección también iba a ser el mismo conjunto, es solamente por el hecho de que, por ejemplo, si tú tienes, no sé, pues, A intersección A, eso va a ser lo mismo que A. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero aquí con lo que hice yo? Que A iba a ser igual a la intersección de B con C. ¿Cachai? Entonces, prácticamente esto es lo mismo. Y ahí empezáis a contar. ¿Cachai? No sé si ahí te queda más claro. Dale, vacancito. Entonces, eso, pues, gentecita. Lamento si estaba brígido el ejercicio, igual salió largo, pero nada. ¿Les tinca si continuamos al de lógica? Si es que no hay alguna duda por ahí que pueda existir. Los ejercicios los voy a mandar por los grupos, yo creo. Ok, si no hay más dudas. De Usage Premium. Siempre mando por ahí toda la información. Si no hay más dudas, vamos con el ejercicio de lógica. Ok, y espero ahora sí estén más animados porque, bueno, es lógica, lo hemos trabajado harto, ¿cierto? Ahora sí.
¿Qué opinan de este ejercicio? ¿Se ve más sencillo que el otro, que el anterior? ¿Están más confiados con este? Dale, bacancito. Me alegra ver que estén más confiados con este. Así que yo siempre sigo como el mismo orden respecto a hacer este tipo de ejercicios, que los divido como en dos partes, ¿ok? Donde eh, todo esto va a ser una parte y lo vamos a resolver por allá, y todo esto va a ser otra parte que lo vamos a resolver por allá, ¿ok? Recuerden que ustedes lo pueden hacer como les guste, así que voy a resolverlo primero por la parte derecha, a ver a qué podemos llegar, ¿ok? Entonces, queremos resolver esto. Q implica no P. ¿Ok? Aplicando las leyes del condicional, recuerden que la ley del condicional nos dice que tenemos algo implica otra cosa, va a ser la negación de algo o otra cosa. Ahí está el enunciado, Benjamín. Ok, de esa forma, aplicando la ley, nos va a quedar que va a ser no P o Q y no Q o no P. Así mismo. ¿Ok? ¿Qué les tienen que hacer ahora? ¿Qué les parece hacer? Distribución inversa, factorizar. Me gustan esos nombres. Perfecto. Vamos a factorizar por no P, ¿cierto? Nos va a quedar que esto va a ser no P o Q y no Q. ¿Cierto, gentecita? Sí, sí. Preciso. Ahora tenemos Q y no Q. ¿Qué sería Q y no Q? Es falso, ¿cierto? Perfecto. Lo tenemos así ahora. ¿Qué hacemos con ello? ¿Qué sería esto? La negación de P o un falso. No, P. No P, ¿cierto? Perfecto. Ya lo tenemos. No P. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna duda respecto a lo que acabamos de hacer? ¿Una duda por ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Ahora vamos con este lado izquierdo. ¿Qué es lo que voy a hacer en particular? Va a ser, primero, resolver esta implicancia que está acá. ¿Ok? De esa forma, me quería algo del estilo. La negación de no P implica Q y no R o no Q o no R. De esa forma. ¿Cierto, gente? Sí, sí, sí. Y bueno, claramente aquí hay un no, pero por ahora lo vamos a omitir. ¿Ok? Ahora, lo segundo que voy a hacer va a ser aplicar la implica de esta paréntesis, ¿ok? De esa forma me va a quedar P o Q y no R o no Q o no R. De esa forma, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Aplicar lo que sería la negación, donde nos quería un resultante de P o Q y no R, ¿ok? Y la negación de no Q o no R. Asimismo, donde si distribuimos esa negación, nos va a quedar Q y R. Así. ¿Sí, cierto? Gentecita. ¿Qué opinan? Dale, vacancito, ya me confirmaron. Así que vamos bien. Ahora, disculpen.
Lo que voy a hacer va a ser distribución, ¿ok? Donde esta distribución me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar P o, perdón. Me va a quedar P I Q I R o Q I no R y Q I R de esa forma, ¿cierto? Sí, sí, ¿o no? ¿Me confirman eso también? ¿Están de acuerdo? ¿O no están de acuerdo con lo que acabo de hacer? Hicimos distribución de esto respecto a los paréntesis. ¿Sí? Ahí sí, gentecita. ¿Está bien la distribución o no? Ok. Lo que acabamos de hacer fue distribuir todo esto respecto a los paréntesis. ¿Ok? Es lo mismo que hacer, por ejemplo, no sé, un P I Q R. Es lo mismo. Y esto va a ser P I Q o P I R. De esa forma. ¿Les parece bien? Eso es lo que acabamos de hacer. Sí, sí. Mejor ahí, aplicando. Bueno, esto lo voy a borrar en todo caso, pero es distribución. Y lo voy a tirar un poquito hacia el lado izquierdo. Todo esto lo voy a tirar para allá arriba. Ok, gente, entonces en el lado izquierdo realmente no hay mucho que hacer, ¿cierto? Esto es P, I, Q y R, que es exactamente igual. O en este lado de acá, ¿qué les tincaría hacer en particular? ¿Qué opinan de eso? Factorizar, ¿cierto? En este caso vamos a factorizar por Q. O realmente, más que factorizar, realmente podemos como desagrupar todo, ¿cierto? Podemos agrupar convenientemente. Y nos quería algo del estilo Q y Q y no R y R, ¿cierto? Ahí agrupamos. Entonces, ¿qué significa eso? Que recuerden que cuando tienen mismo signo, que sería, y en este caso podemos asociar, ¿ok? Recuerden que todas estas operaciones son asociativas. Entonces yo asocié estos dos con estos dos, ¿ok? Y ahí, como dice Javier, va a quedar un falso, ¿cierto? Perfecto. Nos queda así. O Q y Q es solamente Q, ¿cierto, gentecita? Y un falso. De esa forma, ¿ok? Y tenemos una proposición y un falso. ¿Qué sería eso? Un falso también, ¿cierto? Perfecto. Entonces esto sería P, I, Q y R o un falso. De esa forma. ¿No se podría hacer antes lo mismo en el paso anterior antes de distribuir? Eh, ¿Por qué, Cruz? O sea, es que... Espérame, ¿dónde estamos? No, en este caso no podrías asociar de manera distinta, Cruz, por el hecho de que no tienes los mismos conectores. En este caso tienes un O dentro y un I fuera. Entonces no puedes asociar de la manera que tú quieras. Entonces por eso distribuimos y luego vemos qué hacer. ¿Cachai? Así que continuando con el ejercicio, tenemos una proposición o un falso. ¿Qué sería eso, gentecita? ¿En dónde te perdiste, Benjamín? Sería proposición solamente, ¿cierto? Muy bien. Entonces esto sería P, O, Q y R. Perfecto. Entonces ya tenemos el desarrollo del lado izquierdo con el lado derecho. Ok. Así que si los unimos, nos quedaría algo del estilo P, O, Q
IR o la negación de P, ¿cierto? Wait, ahí sí. ¿Sí? ¿Por qué le cambia el conector a P al final? Eh, no sería... Ah, sí, perdón. Era PI. Era PI. Ahí sí. Era para ver si están atentos, exacto. Y ahí sí. Ahí estamos. Perfecto. Ahora sí. Entonces, ¿qué les tinca hacer ahora? Distribuir. ¿Podemos distribuir? Ok. Y si no, ¿qué más podríamos aplicar? En el caso, sigamos la distribución. ¿Ok? Esto sería la negación de P. O P y no P o Q y R. ¿Cierto? Donde, ¿qué sería no P o P? Sería verdadero, ¿cierto? Verdadero y toda esta proposición que está en el lado derecho. Nuevamente tenemos un verdadero y algo, un verdadero y proposición. ¿Qué sería el resultado? Sería la proposición, ¿cierto? ¿Alguien más que esté de acuerdo? ¿Sería la proposición solamente o no? Joaquín, acabamos de aplicar distribución solamente, ¿ok? Lo que acabamos de hacer. Y Benjamín, dame un segundito y al tiro te explico. ¿Ok? Entonces nos quería como resultado final no P o Q y R. Y eso sería el resultado final de la simplificación. ¿Ok? Ahí expandimos un poquito más el desarrollo. No sé si se ve bien. Denme un segundito que estoy viendo. Ahí sí. ¿Hay alguna duda respecto al ejercicio? ¿Qué opinan del ejercicio? ¿Estuvo más sencillo que el anterior? Igual lógica, yo asumo igual que la manejan harto, ¿no? Igual han tenido hartas evaluaciones con lógica. Entonces, estuvo piola, siento yo. Oye, lógica. Entonces, eso, pues, gentecita. No sé si hay alguna duda respecto al ejercicio que acabamos de tener. Algo que no haya quedado claro. Eh, o sea, estuvo como antitontos, tipo no muy difícil para el que estudia. Ok. Y no hablo de lógica. ¿A qué te refieres con eso? Ah. ¿Qué puede entrar en la PEP? Polinomios, lógica y conjuntos. En la quinta línea no entendí por qué el primer P queda con un I. La quinta línea. Eso sería 1, 2, 3, 4, 5. Lo que pasa ahí, Benjamín, es que hacemos una distribución. ¿Ok? Entonces sería distribuir I, Q y R hacia P y hacia ese otro argumento que está ahí. ¿Ok? Entonces tú siempre que apliques distribución es como que se invierten los signos debido a que ahora el que estaba afuera va a estar adentro, que estaba afuera ahora va a estar adentro y el que estaba afuera, que en este caso sería lo, perdón, el que estaba dentro, que era lo, va a estar afuera. ¿Cachai? No sé si ahí te queda mejor, más claro, Diego, perdón, Benjamín, y además, bicho, ahí también te expliqué a ti el tema de la distribuida. Eh, es que van a preguntarse las tres, Diego, no entiendo tu pregunta. Es sí o sí pregunta de polinomio, conjunto y lógica, seguramente. Esos son los contenidos que hemos visto hasta ahora.
¿Alguna otra duda que pueda existir por ahí? Y la grabación siempre se sube a YouTube y también están en las paginitas de lo que sería la virtual. ¿Ok? Por ahí. Entonces, nada, pues como conclusión, voy a dejar de grabar.